Desde la redacción de Latina, porque no basta con solo preocuparse, evidentemente. Ya pasaron varias horas de esta denuncia grave y Santiago, también una pieza fundamental, termina siendo el secretario de la Presidencia de Palacio de Gobierno. A ver, Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Efectivamente, la crítica política, todas las noticias políticas nos conducen no solo al ministro de Defensa, Walter Ayala, sino también al secretario del despacho presidencial, al secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Bruno Pacheco Castillo. Esta figura central en la gestión de Pedro Castillo Terrones como presidente de la República, esta figura de confianza. Esa imagen que tenemos en pantallas es el ingreso de Bruno Pacheco esta mañana a Palacio de Gobierno, luego de un día de mucha crítica. El secretario general, este brazo derecho del presidente, se muestra muy confiado, se muestra con mucha confianza en sí mismo, saluda a los periodistas en un día donde desde la oposición política también se le están pidiendo explicaciones por esta denuncia que hizo ayer el excomandante general del Ejército cuando decía el señor secretario, el señor Bruno Pacheco, trató de influir en el proceso de ascensos en el Ejército y también en la Fuerza Aérea del Perú. Esta denuncia grave, Fátima, no ha merecido todavía explicaciones del personaje central de esta historia, que es Bruno Pacheco, pero veíamos que ya desde la oposición se tomó la imagen del ministro de Defensa para presionar políticamente con una interpelación en el caso de Bruno Pacheco. Hoy hemos tenido un tuit del ala radical de Perú Libre que exigen la salida del secretario general de Palacio de Gobierno. Es el tuit de Guido Bellido que, compartiendo una foto de Pacheco con el presidente, dice: hermano presidente, su secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, debe renunciar inmediatamente porque, a diferencia del ministro y usted, era el menos llamado a entrometerse en este asunto. Debería evaluar todo su entorno urgente. Lo dice Guido Bellido Ugarte, Fátima, ex premier, una persona que por supuesto también habla desde la herida, desde que el ala radical de Perú Libre fue desterrada, digamos, del círculo cercano de Palacio de Gobierno, pero hoy pone esta crítica contra Bruno Pacheco, que termina siendo una figura central. ¿Cuánto poder tiene el secretario de Palacio de Gobierno y está sobrepasando los límites de su cargo? Es una pregunta válida también, Fátima. ¿Y qué te parece esta crítica que ha hecho Guido Bellido esta mañana pidiendo la renuncia del secretario del despacho presidencial? Es que es evidente, porque finalmente Santiago no es Bruno Pacheco del sector serronista, ¿no? Si vamos a, digamos, ponerlo en algún lado dentro de Perú Libre. Es más bien del sector pegado a Pedro Castillo, fiel a Pedro Castillo, y que lo ha acompañado desde su época de sindicalista. De modo que no sorprende demasiado que ahora mismo incluso trate de hermanarse con el presidente de la República, después que incluso cuando era el presidente del Consejo de Ministros le daba duro en cuánta presentación podía respecto de sus propias propuestas como ministro. Así es, Guido Bellido aprovecha la mínima oportunidad para poder pisar de alguna manera en el terreno político y dar un mensaje también, en este caso, un mensaje de diciéndole al presidente: los aliados, las personas que están en su círculo de confianza no son los mejores cuadros. Te decíamos, habla desde la herida también Guido Bellido, queriendo participar en esta discusión. Pero ojo, Fátima, Guido Bellido ha sido una persona que ha trabajado muy cerca de Bruno Pacheco. En su mes como premier, compartió ese espacio de trabajo, conoce cuál es la relación que tiene el presidente con el secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Pero aquí es, Fátima, donde entra una historia todavía no contada. Aquí es donde, igual que en las Fuerzas Armadas, se criticó la intromisión de Bruno Pacheco. En este caso, el todopoderoso secretario de Palacio de Gobierno, Fátima, habría también intentado influir en el proceso de ascensos de la Cancillería de la República. Esta es una información que tenemos de manera exclusiva, porque hemos puesto un ojo sobre cómo se da el proceso de ascensos en la Cancillería, y el nombre de Bruno Pacheco aparece como un agente que podría haber conseguido un ascenso muy dudoso, sobre todo por cómo se dan los ascensos en esta institución tradicional, una institución bastante meritocrática, donde el profesionalismo, la excelencia de los diplomáticos que ascienden a los más altos grados siempre se ha respetado.